Mi hija cree que su madre murió, pero la verdad es mucho más difícil de contar. Hay mentiras que uno no construye por maldad, sino por miedo. No por la intención de manipular, sino por una mezcla de protección mal entendida y la incapacidad de soportar la verdad. Cuando me vi sosteniendo una vida entera sobre una mentira, no fue por cobardía. O al menos no lo fue en el sentido tradicional. Fue por amor, o lo que yo creí que era amor, la necesidad de darle a mi hija una versión del mundo en la que ella no fuera abandonada. Una versión en la que su madre no la había dejado sin mirar atrás, sino que se había ido como se van los héroes trágicos, con un accidente, con una despedida involuntaria, con un recuerdo limpio. Mi nombre es Elliot, y tengo 42 años. Mi hija, Elisa, acaba de cumplir 10. Durante 9 de esos 10 años, ella ha vivido convencida de que su madre, Maura, murió en un accidente automovilístico cuando ella apenas era una bebé. En su mundo, hay una madre joven, bondadosa, que murió amándola. En el mío, hay una mujer que un día decidió que la maternidad era una prisión y que no podía continuar. Fue una decisión que tomó en silencio, de madrugada, con una nota escrita en hojas sueltas, dejando atrás su ropa, su cepillo de dientes y una hija que acababa de aprender a decir mamá. Recuerdo con precisión el momento en que encontré la carta. Maura siempre había sido una mujer reservada, pero había señales, pequeñas pero constantes, de que algo no iba bien. Empezó con silencios prolongados, respuestas cortas, miradas perdidas mientras acunaba a Elisa. Había noches en las que decía que necesitaba salir a tomar aire y no volvía hasta pasadas las 3 de la madrugada. La noté más irritable, más desconectada, como si su cuerpo estuviera en casa pero su mente se hubiera mudado a otro lugar. Y sin embargo, como suele pasar, uno justifica, minimiza, prefiere creer que se trata de cansancio, de adaptación, de una mala racha. Nunca imaginé que esa racha terminaría con su desaparición. La carta era clara pero no cruel. Decía que sentía que se estaba deshaciendo por dentro, que la maternidad no era lo que pensaba, que la culpa de no sentir lo que creía que debía sentir era más fuerte que cualquier amor. Y luego, en una línea que hasta el día de hoy me despierta en medio de la noche, escribió: Elisa estará mejor sin mí. Durante los días siguientes, me moví como un autómata. Di aviso a la policía, contacté a su familia, que me respondió con evasivas, y en el fondo, con cierto reproche silencioso, llamé a sus amigas, pregunté en su trabajo. Nada. Era como si Maura hubiera planeado su desaparición meticulosamente, borrándose no solo de nuestra vida, sino de su propia historia. Me vi, de pronto, en medio de una rutina que no comprendía del todo: alimentar a una niña de 1 año, consolar sus llantos, sostener su cuerpo cada vez que se desvelaba y buscaba a su madre con un llanto agudo que partía en 2 las madrugadas. Yo no tenía tiempo para procesar mi abandono, porque su abandono era más grande, más urgente. No tenía espacio para el duelo, ni tampoco para la rabia. Solo quedaba hacer. Solo quedaba estar. Los primeros años fueron mecánicos. Me volví experto en improvisar respuestas rápidas, en aprender lo esencial de los cuidados diarios, en convertir mi horario de oficina en un sistema flexible para recogerla, llevarla, bañarla, leerle cuentos y hacerle creer que papá sabía todo, aunque estuviera improvisando el 80% del tiempo. La ausencia de Maura era un fantasma discreto en casa, uno que yo trataba de borrar con canciones infantiles, dibujos animados y respuestas a medias. Al principio, cuando Elisa era muy pequeña, no preguntaba. Decía mamá como una palabra suelta, sin contexto, como quien menciona algo que aprendió a repetir. Pero a medida que creció y empezó a ir al preescolar, las preguntas llegaron. La primera vez que me preguntó por su mamá tenía 4 años. Estábamos en el auto, de camino a casa, después de una función de títeres. Me preguntó por qué su mamá nunca la había ido a buscar, como hacían las de sus amiguitos. Respondí con una frase que hoy recuerdo con vergüenza: mamá está en un lugar muy lejos, pero te quiere mucho. Fue evasiva, sí, pero no falsa del todo. Sin embargo, su rostro se arrugó, y su silencio fue más incómodo que su pregunta. Supe entonces que no era suficiente. Y no sabía qué era lo correcto. Contarle que su madre la había dejado me parecía cruel, injusto, peligroso. No solo por lo que podía generar en ella, sino porque yo mismo no había terminado de entender cómo se supone que uno explica el abandono sin convertirlo en herida perpetua. Así que mentí, consciente y deliberadamente. Inventé un accidente. Dije que su mamá había salido en una noche de tormenta y que no había vuelto. Que había sido algo muy triste, que yo también la extrañaba, pero que ella nos cuidaba desde otro lugar. Era una mentira de libro de cuentos,
empaquetada con delicadeza, sin sangre ni dolor. Una historia que cerraba y que me permitía responder sin tener que mirar dentro. Y lo que más me asustó fue lo bien que funcionó. Elisa se aferró a esa historia. La repitió a sus maestras, la usó para hacer dibujos, la mencionaba cuando veía películas donde alguien moría. Yo reforzaba el relato cada vez que podía, un par de flores en un jarrón, una foto suya en la repisa, una vela encendida en su cumpleaños. No por cinismo, sino porque creí, y en cierto modo sigo creyendo, que hice lo que pude con las herramientas que tenía. Pero los niños crecen y Elisa empezó a hacer preguntas que ya no podía responder con fantasías. Preguntó por el cementerio. Preguntó si había ido al hospital. Preguntó por qué no había un lugar donde ir a dejarle cartas. Y cada vez que yo balbuceaba una respuesta, su mirada se volvía más afilada, más lúcida. No lo decía, pero yo sabía que empezaba a sospechar. Empezaba a sentir el desequilibrio en mi versión. Empezaba a entender que algo no cerraba. Y entonces, lo inevitable, un cruce de caminos que jamás vi venir. Hace poco menos de 2 meses, una nueva maestra llegó al colegio. Se llama Ruth, y fue compañera de Maura en la universidad. Nadie lo sabía. Yo no la reconocí, y ella tampoco me reconoció de inmediato. Pero según supe después, bastó ver a Elisa para que empezara a sospechar. El parecido con su madre es evidente. Los mismos ojos, la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentra. Ruth lo comentó en la sala de profesores, sin malicia. Dijo que conocía a alguien que se parecía mucho a una excompañera suya, Maura, que había desaparecido hace años. Alguien más escuchó. Alguien más lo relacionó. En cuestión de días, una madre con la que suelo hablar en reuniones escolares me escribió un mensaje confuso, con emojis de sorpresa y una frase que aún me retumba: ¿no se supone que la mamá de Elisa estaba muerta? No tuve que preguntar más. Lo supe. El relato se había derrumbado. Lo que había protegido por casi una década estaba ahora expuesto, deshilachándose como una cuerda vieja. Y yo, que tanto me había esforzado por mantener a salvo a mi hija, ahora me encontraba enfrentando el desastre más temido, la posibilidad de que me viera como un traidor, un cobarde, un farsante. Aún no le he contado. Pero sé que ya no puedo esperar más. Sé que ella ha escuchado cosas. La forma en que me mira últimamente, como si no supiera del todo quién soy, me lo confirma. La mentira ya no es un refugio. Es una amenaza. Y lo peor de todo es que no sé cómo empezar. Actualización 1. No tuve que buscar el momento para hablar con ella. El momento vino solo, de la forma menos elegante y más real que podía imaginar. Fue un jueves por la tarde, después de clase. La directora me había llamado por la mañana para tener una conversación breve y necesaria sobre lo que circulaba entre el personal docente. Yo llegué al colegio sabiendo perfectamente a qué se refería, y aún así, me presenté con la esperanza inútil de que todo fuera una confusión, que quizá lo que sabían era incompleto, que podía contener el derrumbe si escogía bien las palabras. Pero no fue así. Me recibió en su oficina, con una mezcla de incomodidad y cuidado. Ruth estaba ahí también, sentada al fondo con una libreta en las manos, los ojos húmedos. No tardaron en explicarme lo que había pasado. Algunos niños habían escuchado comentarios de adultos en la sala de maestros, y uno de ellos, un chico de otra clase, bastante directo para su edad, le preguntó a Elisa, delante de otros, por qué decían que su mamá no estaba muerta. La directora me lo contó con una voz lenta, como si cada palabra necesitara cruzar un campo minado. Me dijo que Elisa no respondió, que se quedó en silencio, que después se encerró en el baño y no quiso salir por media hora, que al final una de las maestras tuvo que entrar, y la encontró sentada en el piso, con los ojos rojos y el rostro inexpresivo. No sentí rabia hacia nadie, ni siquiera hacia Ruth. Sentí algo más doloroso, derrota. Me vi de golpe como un hombre que había dedicado años a construir una historia que no resistía ni una pregunta de patio escolar. Pregunté si Elisa quería verme. Me dijeron que sí, pero que estaba callada, muy seria. Me llevaron a una sala vacía. Cuando la vi, sentada con la espalda recta y las piernas cruzadas como una adulta en miniatura, supe que algo en ella se había quebrado. No gritó, ni lloró, tampoco se lanzó a mis brazos. Me miró con los ojos de alguien que ya sabe la respuesta y solo espera que confirmes la traición. ¿Por qué me mentiste? Me dijo sin rodeos, con una voz tan contenida que dolía más que cualquier grito. Me senté frente a ella. No había forma de salvarme, pero tampoco tenía intención de hacerlo. Lo único que podía hacer era decir la verdad. Una verdad tardía, incompleta,
empañada por los años, pero verdad al fin. Porque no sabía cómo explicártelo, empecé, sin adornos. Porque eras muy pequeña, y tenía miedo. Miedo de lo que la verdad pudiera hacerte. Miedo de que pensaras que no era suficiente. Que te sintieras abandonada y que cargaras con eso desde tan temprano. Pero lo hizo, ¿verdad? Me dejó. Asentí. Elisa no parpadeó. Solo respiró hondo, como si esa confirmación le hubiera aflojado un nudo que llevaba días apretando. ¿Y por qué dijiste que estaba muerta? Porque no sabía cómo justificar que alguien pudiera irse sin mirar atrás. Porque era más fácil decir que te amó hasta el final que explicar que no supo cómo hacerlo bien. Quise protegerte, pero me equivoqué. Y lo siento. Guardó silencio. Miró a un costado. Yo esperaba una reacción emocional, una explosión, pero lo que vino fue peor, una calma contenida que no le pertenecía. Una especie de madurez forzada que los niños solo adoptan cuando ya han sido heridos. Entonces nunca más quiero que me cuentes cuentos. Si no vas a decir la verdad, mejor no digas nada. Ese fue el primer golpe real. No el contenido, sino la forma. La distancia en sus palabras. El tono seco de quien ya no confía. Elisa no me rechazaba con odio, me apartaba con decepción. Y eso, en un hijo, duele más. Los días siguientes fueron un silencio amargo. En casa, se movía con el peso de la rutina, de hacer lo que tenía que hacer, casi de forma mecánica. Comía, se duchaba, hacía las tareas, pero ya no hablaba como antes. Ya no hacía preguntas, ya no compartía dibujos, ya no dejaba sus juguetes en la sala. Era como si se hubiera retirado a una habitación interna desde donde me observaba con distancia, evaluando si alguna vez podría volver a creer en mí. Intenté hablar varias veces. Empecé a contarle cosas que no había dicho nunca, cómo me sentí cuando Maura se fue, cómo me paralizó la idea de criarla solo, cómo vivía con el miedo constante de cometer errores irreparables. Le hablé como nunca antes lo había hecho, pero ella solo escuchaba sin reaccionar, como si mi voz ahora pasara por un filtro que atenuaba cada palabra. Lo peor no fue perder su confianza, sino darme cuenta de que ya no sabía cómo recuperarla. Una noche, la encontré en su habitación, escribiendo en una libreta que no había visto antes. Me acerqué con cuidado. Me senté a su lado, sin tocarla. ¿Qué escribes? Pregunté con suavidad. Historias, respondió sin levantar la vista. ¿Puedo leer alguna? No. Son para mí y no son mentira. Elisa empezó a preguntarme por Maura poco a poco. No con curiosidad, sino con exigencia. Quería saber quién era, cómo era. Me pidió fotos. Me pidió que le dijera dónde vivía ahora. No podía decirle lo que no sabía. Le conté lo que recordaba, lo bueno y lo malo. Le mostré imágenes guardadas en una carpeta antigua, algunas donde Maura la sostenía de bebé, otras donde sonreía de forma que ya no recuerdo haber visto después. ¿Y por qué no me buscó nunca? No supe qué decir. Porque no tengo la respuesta. Porque, aunque me la hubiera dado en aquella carta, sigo sin entenderlo. Y eso también se lo dije. Que no tenía todas las respuestas. Que también estaba roto, que también me dolía. Elisa asintió. Se recostó en su cama y no dijo nada más. Al día siguiente, me pidió una sola cosa. Quiero saber si está viva. No preguntó si podíamos buscarla. No pidió abrazarla ni verla. Solo quería saber si estaba viva. Si ese hilo aún existía, aunque fuera invisible. Y ahí supe que ya no podía seguir esperando. Que si alguna parte de mí había estado bloqueando esa búsqueda por miedo a lo que encontraría, era momento de dejar de esconderme. Esa noche abrí la caja donde guardaba la carta original de Maura, los documentos viejos, las pocas pistas que alguna vez conservé. Y por primera vez en años, volví a buscarla. Actualización 2. Volver a buscarla después de casi una década no fue solo abrir archivos, fue remover emociones enterradas con esmero. Yo había sobrevivido su ausencia construyendo alrededor del vacío, no dentro de él. Cada espacio de nuestra vida había sido rediseñado sin ella. El comedor, las mañanas, los fines de semana, las navidades. No porque hubiera dejado de dolerme, sino porque había aprendido a hacer silencio alrededor del hueco. Pero ahora, con Elisa exigiendo una verdad que merecía, me vi obligado a mirar atrás, a entrar de nuevo en ese túnel oscuro del que salí una vez únicamente por necesidad. Esta vez lo hacía por ella, sabiendo que no era un viaje que podía controlar, y mucho menos predecir. Empecé buscando en lo que antes fue su mundo, su universidad, sus antiguos empleadores,
el número de seguridad social que aún recordaba de memoria, los nombres de sus amigas que en su momento me ignoraron. Al principio todo parecía estéril, como si realmente hubiera desaparecido. Envié correos, hice llamadas que me devolvieron más tonos de espera que respuestas, revisé sus redes sociales y todas estaban inactivas desde hacía años. Me resigné a aceptar que seguiría siendo un fantasma, hasta que una noche, sin esperarlo, recibí un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. El mensaje era breve, sin florituras. ¿Por qué me estás buscando? Tardé casi una hora en escribir una respuesta. Sentí que cada palabra debía ser quirúrgicamente precisa, y aún así sabía que cualquier cosa que dijera podía ser malinterpretada. Respondí con una frase clara, sin reproches: Elisa quiere saber si estás viva. No mencioné su huida, ni el daño, ni mi dolor. No pregunté por qué se había ido. Solo ofrecí la única verdad que me urgía transmitir: su hija tenía preguntas, y yo ya no podía inventar respuestas. Tardó 2 días en responder. El segundo mensaje fue más largo, pero no menos crudo: estoy viva. No tengo respuestas que le hagan bien. No quiero dañarla. Era típico de Maura, palabras limpias, sin adornos, pero llenas de un trasfondo que uno podía pasar días descifrando. Le pedí que me llamara, que necesitábamos hablar de esto directamente. Me dijo que podía al día siguiente, por la noche. Accedí, aunque el estómago se me encogió. Habían pasado 9 años y yo iba a escuchar su voz como si fuera un reencuentro con un eco. Cuando sonó el teléfono, no sabía si debía contestar como alguien herido o como el padre de una niña que esperaba respuestas. Terminé eligiendo lo segundo, aunque no pude evitar que mi voz saliera con una mezcla de rabia vieja y contención reciente. Maura sonaba igual. Distante, firme, como si hubiera estado hablando todo este tiempo consigo misma y apenas ahora recordara cómo se conversaba con otro ser humano. ¿Dónde estás? Le pregunté, sin rodeos. Eso no importa. No quiero que vengas. No quiero que me busques. No se trata de mí. Se trata de ella. Ella necesita saber que existes. Necesita entender qué pasó. Hubo una pausa larga, como si estuviera decidiendo si colgar. ¿Qué le dijiste todos estos años? Que moriste en un accidente, dije, sin evasivas. Ella suspiró, pero no sonó sorprendida. Solo dijo: entonces ahora sabrá que también le mentiste. Lo sé. Y estoy pagando por eso cada día. Pero prefiero que me odie por haber mentido que por haberla hecho vivir una vida sin saber quién es. Ella no me necesita, Elliot. Nunca me necesitó. Tú la criaste, tú la hiciste fuerte. No quiero interferir en eso. Tú no estás interfiriendo. Tú ya interferiste al irte. Lo único que puedes hacer ahora es asumirlo. No hubo respuesta inmediata. Del otro lado solo se oía una respiración pareja, contenida. Luego dijo: ¿qué quiere ella de mí? Saber si estás viva. Saber por qué. Eso es todo por ahora. ¿Y qué le vas a decir? Lo que tú me digas que le diga. Esa frase cambió el tono de la conversación. Fue como si Maura entendiera que ya no tenía la opción de desaparecer otra vez. Me pidió unos días. Me dijo que pensaría qué decirle, cómo decirlo. Acordamos que si decidía escribirle una carta, me la mandaría a mí primero. No supe si eso significaba que abriría una puerta o si solo era una forma de ponerle cerrojo por escrito. Colgué sin saber si había logrado algo real o solo había reactivado un trauma dormido. Durante ese tiempo, Elisa se mantuvo expectante, pero no presionó. Era como si hubiera entendido que estaba en proceso, que algo se estaba moviendo. Me preguntaba cada tanto si había noticias, si la había encontrado. Yo le decía que sí, que estaba viva, que estaba procesando todo, que no se trataba solo de respuestas sino también de heridas que aún no cerraban. Ella asentía. A veces parecía conformarse, otras se refugiaba en su silencio nuevo, en sus historias escritas, en ese mundo privado que no me permitía visitar. La carta llegó una semana después. Eran 3 páginas escaneadas, con una letra que reconocí de inmediato. La leí varias veces antes de pensar siquiera en dársela. Maura no se justificaba. No daba excusas. Decía que no había estado preparada, que el miedo y la culpa se habían apoderado de todo, que no había querido cargarla con su dolor y por eso eligió irse. Le hablaba directamente a Elisa, sin llamarla mi amor ni mi cielo. La trataba con un respeto sobrio, como si hablara con una igual. Le decía que la había querido, aunque no supiera cómo demostrarlo. Que había pensado en ella todos los días, pero que no se sentía capaz de volver.
Le decía que podía odiarla, que estaba en su derecho, pero que si alguna vez quería hacer preguntas, estaría dispuesta a responderlas. Se la di una tarde, después de clases. Le dije que podía leerla sola, en su cuarto, o conmigo, como quisiera. Eligió la soledad. Cerró la puerta y no supe nada durante casi una hora. No escuché llanto, ni gritos, ni pasos. Solo silencio. Cuando salió, tenía la carta en la mano y el rostro sereno, pero los ojos vidriosos. No dijo mucho. Me abrazó, y me dijo, gracias. No me preguntó nada más. No hizo juicios. No pidió explicaciones adicionales. Esa noche durmió profundamente. Yo no. Días después me dijo que quería escribirle una carta de respuesta. No para verla. No para reabrir el vínculo. Solo para decirle lo que sentía. Lo que había pensado. Me preguntó si podía mandársela a través mío. Le dije que sí. No me dejó leerla. Solo la puso en un sobre, lo selló, escribió en el frente para Maura y me lo entregó. No sé qué decía. No quise saberlo. Mi rol ya no era controlar. Solo acompañar. Se la envié. No obtuve respuesta inmediata. Ni siquiera sé si Maura respondió después. Pero esa noche, cuando me senté a cenar con Elisa, ella me habló de otra cosa. De una película que quería ver. De una amiga nueva. De una historia que estaba escribiendo donde la madre se iba al espacio en lugar de huir. Yo le sonreí. Y por primera vez en semanas, sentí que, aunque el daño estaba hecho, la reconstrucción había comenzado. Actualización 3. Con el tiempo, pensé que todo volvería a su cauce. Que la carta, esa especie de catarsis indirecta entre madre e hija, sería suficiente para que Elisa pudiera cerrar un capítulo, o al menos guardarlo con menos peso en su estantería emocional. Y por un tiempo, pareció que sí. Sus días se volvieron más ligeros, retomó hábitos antiguos que había abandonado en su silencio, escribía, cantaba mientras cocinaba conmigo, se reía fuerte al teléfono con amigas. Incluso volvimos a sentarnos juntos a ver series que antes compartíamos en automático. Pero algo en ella había cambiado. No era distancia. Era madurez. Como si los cimientos de su mundo hubieran sido removidos y ahora caminara con más conciencia sobre donde ponía los pies. A mí, en cambio, me costaba. A veces me encontraba observándola con una culpa que me apretaba el pecho, como si cada sonrisa suya fuera un perdón que no me merecía del todo. Me había esforzado tanto por protegerla del abandono, que terminé sembrando otra clase de herida. Sabía que lo hice desde el amor. Lo sigo sabiendo. Pero también aprendí que el amor mal aplicado puede dejar marcas tan profundas como el desamor. Un día de julio, mientras cenábamos en la terraza, Elisa me preguntó si su madre me había respondido la carta. Le dije la verdad, no lo sabía. Y también le dije que no pensaba insistir. Que si alguna vez Maura sentía que podía sostener un vínculo, que lo haría. Esa noche me dijo algo que no esperaba. Me dijo que, aunque dolía, se sentía más libre ahora que conocía la verdad. Que ya no fantaseaba con escenarios imposibles. Que, en cierto modo, el saber que su madre estaba viva, pero ausente porque así lo decidió, le había dado el poder de decidir cómo construir su propia historia. Que no todo lo que se rompe tiene que repararse. A veces, simplemente, hay que reconocerlo y seguir. Después de eso, empezamos a conversar más seguido sobre cosas que antes parecían delicadas. Me contó que muchas veces se había sentido fuera de lugar en la escuela, especialmente cuando los profesores preguntaban por las madres en fechas especiales. Me confesó que algunas veces llegó a inventar anécdotas sobre Maura para no sentirse diferente. Que cuando cumplió 10, esperó en silencio que ella apareciera. Y que el año pasado, cuando se encerró tanto en sí misma, no era solo por tristeza, sino porque sentía que su vida estaba basada en algo incompleto y que no sabía cómo ponerle nombre. Yo escuché todo sin interrumpirla. No porque no quisiera hablar, sino porque entendí que había llegado el momento en que ella necesitaba ser escuchada, no dirigida. Un par de semanas después me dijo que quería ir a terapia, que era algo que una de sus maestras había sugerido. Que sentía que había cosas que necesitaba hablar con alguien que no fuera yo. Me pareció lo más sano del mundo. Se lo dije. Y también le confesé que yo había ido a terapia durante casi 2 años después de que su madre se fue. Que no lo había dicho antes porque me daba vergüenza mostrarme vulnerable frente a ella, pero que tal vez había sido un error no compartirlo. ¿Y qué aprendiste en terapia? Me preguntó, con esa manera suya de ir directo al hueso. Aprendí que uno no puede cuidar a otro mientras se está desangrando.
que tenía que dejar de actuar como si no me hubiera afectado. Y aprendí que criar a alguien no se trata solo de protegerlo del dolor, sino también de enseñarle a navegarlo. Asintió. No dijo nada más, pero su mirada fue suficiente. La última vez que supe de Maura fue por correo. Me escribió un mensaje corto, casi frío. Decía que había recibido la carta, que la había leído varias veces, y que si algún día Elisa quería verla, que estaría dispuesta a conversar. No hablaba de reencuentros, ni de arrepentimientos. Solo ofrecía presencia condicional. Nunca le mostré ese correo a Elisa. Decidí dejar que ella me lo pidiera, si algún día lo sentía necesario. Pasó el tiempo. Ella siguió con su vida. Ingresó a la universidad. Eligió estudiar psicología, algo que me sorprendió, pero no tanto. Me dijo que siempre le intrigó la mente humana, pero que ahora sentía una especie de compromiso con entender cómo las decisiones afectan a quienes nos rodean. Seguimos viviendo juntos hasta que se mudó a la residencia universitaria. Me visitaba con frecuencia. A veces pasábamos horas en la cocina, preparando recetas nuevas. Otras veces simplemente compartíamos silencios cómodos. En su habitación todavía están las fotos viejas, los libros subrayados, una carta guardada en una caja con llave que nunca he querido abrir. A veces me pregunto si algún día querrá hablar más sobre su madre, o si preferirá dejarla como una historia incompleta. Y me parece bien, cualquiera que sea la decisión. Porque entendí, al final de todo esto, que no importa cuánto uno ame, no puede decidir por el otro cómo sanar. Hoy puedo decir, con una calma distinta, que sobrevivimos. No indemnes, pero sí enteros. Y eso, en un mundo como este, ya es mucho. Para seguir disfrutando de historias como esta, recuerda, suscribirte, darle like a este vídeo, comentar y compartir.